Continuando con el video 2 del tema 2, marco legal del despacho, al margen de la maquila de pedimentos, vamos a continuar con el análisis de los artículos, los principales artículos que van a afectar la operación. Iniciamos con el artículo 35. Menciona que para efectos de realizar el despacho de las mercancías, estos se darán en los lugares autorizados, en los medios de transporte autorizados y conforme a los regímenes aduaneros. Lo que se encuentra entre paréntesis es una acotación que hacemos nosotros. Es decir, el artículo 35 nada te dice hazlo en los lugares autorizados y en los medios de transporte autorizados, pero no nos dice cuáles son. Para eso tenemos que remitirnos a la parte de reglas generales de comercio. Estas reglas tienen sus anexos y es el anexo 22, el que es una codificación entre tantos a través de apéndices para efectos del 35. Codifica cuáles son los lugares autorizados, los medios de transporte autorizados y los regímenes aduaneros autorizados. Lo que vemos en pantalla son los lugares autorizados. 49 aduanas en total. Conforme a lo que observamos, en amarillo las de frontera norte, en azul las marítimas, en verde las de interior y en color rojo las de frontera sur terrestres. Ahora bien, en el anexo 22 aparecen de la siguiente forma. Apéndice número 6 me dice cuáles son precisamente esos lugares autorizados. Por lugares autorizados vamos a entender que son las aduanas, ¿ok? Junto con sus secciones. Por ejemplo, Veracruz, la 430. O por ejemplo, lo que vemos ahí en pantalla, un ejemplo de una aduana terrestre, sería por ejemplo lo que tenemos aquí, la aduana 2, que es de Agua Prieta, en Sonora. Y así consecutivamente. Ahora, dentro de estos lugares autorizados, vamos a tener los recintos fiscalizados, que para efectos locales, en Veracruz los conocemos como los maniobristas. Y ahí tienen ustedes en el caso de la aduana 430, que es Veracruz, tenemos las claves 63 para API, 67 para CICE, 68 para Astro y la clave anterior de ICABE, la 69. Si hablamos de lo que son los medios de transporte autorizados, conforme al apéndice 3, vamos a ubicar precisamente cuáles son. Si gustan, pónganle pausa y pueden ver en pantalla. Conforme a la aduana 430, los que utilizaríamos serían la clave 1 de marítimo, la clave 4 de aéreo, para la aduana que tenemos aquí en el Aeropuerto Internacional Heriberto Jara. Estos serían los medios de transporte de llegada. De salida, para el caso del puerto, ferroviario de doble estiva, el 6 que es ferroviario y el 7 que es carretero. Para el aeropuerto sería el 7 que es carretero. Entonces, lo que vamos viendo aquí es un compendio de claves que vamos a ir utilizando en los campos respectivos que vamos a tener del pedimento. Es decir, los campos del pedimento se van a llenar con las claves que nos está dando el anexo 22 a través de sus apéndices. Si hablamos de regímenes, contamos con 6 regímenes actualmente. Definitivos, con su modalidad de impo y expo. Temporal, modalidad impo y expo. Depósito fiscal, modalidad impo y expo. Tránsito, nacional e internacional. ELA, que es elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y el más nuevo de todos, que es el recinto fiscalizado estratégico. Si hablamos de claves, estas serían las claves para cada uno de los 3 principales regímenes por su uso.
definitivo, temporal y depósito. Ahí tienen ustedes, si es una importación definitiva, la clave va a ser IMD. Si es un temporal para retorno en el mismo estado, ITR. O si es un depósito fiscal, la clave es DEFI. A4 y A5 ya serían los ejemplos de lo que son las claves de documento. Al igual que en importación, un A1, que es una importación de mercancías en general, y el A3, que es una importación de mercancías en general para regularizaciones. Aquí recordemos algo. En el encabezado del pedimento vamos a tener tipo de operación. Por tipo de operación solamente tenemos tres tipos. Las mercancías entran, una importación, las mercancías salen, una exportación, o las mercancías transitan. Y de allí vamos a derivar los regímenes. Y después de los regímenes, las claves de documentos, que serían operaciones específicas acorde a cada uno de los regímenes aduaneros. Si hablamos de documentos, es el artículo 36 de la ley aduanera el que nos va a dar el listado de cuáles son los documentos que vamos a necesitar en general para una operación de importación. ¿Ok? Leemos ahí valor comercial, el documento equivalente que sería la factura. Recordemos que aquí hubo un cambio, anteriormente decía factura comercial, posteriormente el gobierno se acopló a estándares internacionales que en algunos países no los conocen como factura y por eso se utiliza este término genérico de valor comercial o documento equivalente que ampara el valor de las mercancías. Por datos de identificación individual, recordemos que por ejemplo una televisión tiene marca, modelo y serie, al igual que por ejemplo una computadora, un clima, un refrigerador, una estufa, o productos textiles que se pueden identificar por marca, modelo, color y talla. Metales también va a tener datos de identificación, algunos de ellos, entonces por eso se requiere este documento. Información del transporte, lo conocemos en marítimo como el Bill of Lading o conocimiento de embarque marítimo, o para averiguar todo ello lo que es el BL. El documento que ampara el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, tienes por ejemplo una lana que vas a importar que se encuentra sucia y sin peinar, bueno, pues vas a requerir una inspección por parte de SADER, te va a expedir un documento en el que te dice que tu mercancía está libre de plagas y la puedes importar. Ese documento también se va a anexar. Información de origen, certificado de libre comercio. Aquí debemos de recordar que tenemos cambios a partir de julio, que ya estamos próximos. Ya nos expide el certificado NAFTA, ya es una declaración, algo muy parecido con lo que tenemos con los europeos. Por eso habla ahí de la declaración en factura. Y finalmente la información de la cuenta aduanera de garantía para hacer la importación de mercancías que están por encima del precio que dicta el gobierno para algunos tipos de mercancías. Esto tiene que ver con productos terminados. Ahí tienen, por ejemplo, de textiles y calzados. Si hablamos de exportación, por favor, vean ustedes la diferencia. En exportación es mucho menos lo que nos están pidiendo. ¿Por qué? Porque como todo gobierno, vamos a estimular precisamente las exportaciones. Ahora, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad de encargarse de lo que es recopilación de información, de lo que es el pago, el cálculo y pago de los impuestos, la clasificación arancelaria? Bueno, primero identificamos al sujeto y luego las responsabilidades. Conforme al 40, el agente aduanal es el que puede hacer el despacho en favor del importador. Recordemos que a partir de diciembre del 2013, en la reforma aduanera correspondiente a ese mes y año, se abre la puerta para que el importador también pueda hacer la función del agente aduanal. Caso que no ha progresado y que aparte no es en términos de negocios algo factible. Es decir, el importador tendría que montar su propia agencia aduanal y tener sucursales de agencia aduanal
en cada uno de los puntos de entrada de su mercancía al país. En dichos términos, es mejor pagarle al agente aduanal solo cuando lo utilizo y ya no tengo cargas fiscales de tener empleados, que a lo mejor va a haber temporadas donde no estén trabajando porque no traigo embarques todo el tiempo. Entonces, actualmente los importadores, y de hecho desde los grandes importadores, prefieren tener el uso del agente aduanal para hacer las importaciones de sus mercancías. Eso es un hecho y pensamos que eso va a continuar durante mucho tiempo. Ahora bien, el artículo 80 es el que nos establece que conforme a la clasificación arancelaria se van a determinar los impuestos a pagar. Y aquí es donde también vamos a colgar el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior, que también nos dice que en base a la clasificación arancelaria, ahora para efectos de esta ley, vamos a ver qué mercancías tienen las regulaciones que le apliquen. Entonces, a la fracción arancelaria, aparte de identificar la mercancía y aparte de decir la unidad en la que se va a expresar la mercancía que se esté importando en este caso, también vamos a colgar una siguiente columna que es el impuesto y una siguiente columna que es la regulación que aplique. Esto sin tomar en cuenta las reglas complementarias, que por ahí me dicen que también vamos a aprovechar la fracción arancelaria y vamos a poner una columna donde estén las preferencias arancelarias con las que México tenga tratado con otros países. Ahí van a estar listadas conforme a fracción arancelaria. Entonces, la fracción arancelaria se convierte precisamente en un actor principal dentro de lo que es el despacho de las mercancías. Y el 54, como ven ustedes en el renglón número 3, dice que es responsabilidad del agente aduanal precisamente la clasificación arancelaria. Y no nada más esto, sino que toda la documentación del 36, el que esté bien, es responsabilidad del agente aduanal. Determinar el régimen, responsabilidad del agente aduanal, y también que se cumplan las regulaciones y restricciones no arancelarias, responsabilidad del agente aduanal. Es decir, el gobierno descansa muchas de sus responsabilidades en esta figura creada de lo que es el agente aduanal. Funciona como un intermediario entre lo que es el importador y el gobierno. Entonces, se vuelve el agente aduanal un perito en cuestiones de importaciones. Y básicamente el importador le paga al agente aduanal para que gestione en favor de él todos esos trámites que el importador dice, mejor no me involucro, yo me dedico a hacer cerveza, yo me dedico a hacer tubos, yo me dedico a hacer pan, y te cedo a ti, agente aduanal, esa parte de la cadena de suministro que tiene que ver con el trámite de sacar las mercancías del puerto, una vez que llegan a México. Obvio, el importador también va a tener sus obligaciones y se listan. Manifestar el valor de las mercancías. De hecho, ya hay un formato complejo donde se establece precisamente todos los valores y métodos de valoración, vinculación, incrementables, etc., con respecto al valor de las mercancías. El importador también le va a encargar al agente aduanal que él decida que le haga su despacho. Todo esto es a través de sistemas electrónicos, plataformas, para que se facilite mucho más esta parte de lo que es el encargo conferido. Vigencia en el padrón de importadores, por supuesto, es su responsabilidad. El que la mercancía venga marcada y se tenga un certificado o declaración de origen va a ser responsabilidad del importador, así como llevar un control de inventarios automatizado. No nos espantemos, una hoja de Excel es un sistema automatizado. Estos son los principales artículos que regulan el despacho. Ahora bien, viene la pregunta, ¿cuál es la función del maquilador en todo esto que estamos viendo? El maquilador es quien registra a través del pedimento el cumplimiento de las regulaciones, de las obligaciones del pago de los impuestos y de las regulaciones no arancelarias en el pedimento. Es decir, si bien tenemos un clasificador, valga la redundancia, que clasifica, que a su vez puede ser glosador o un puesto aparte que se va a encargar de revisar la veracidad de los documentos,
El maquilador es el que va a recopilar toda esa información que provee tanto el glosador como que provee el clasificador y lo va a capturar dentro de este formato, que es, al final de cuentas es un formato fiscal, so pena de una rúbrica electrónica donde declaro de buena fe que todo lo que estoy declarando es correcto, y esta es la responsabilidad que recae sobre el maquilador. Es decir, él tiene que tener dentro de sus conocimientos todo lo que está involucrado en lo que es la creación del pedimento, los datos que provienen de los documentos que le entrega el glosador, la fracción que otorga el clasificador, todo esto va a ser una recopilación que va a hacer el maquilador. Por lo tanto, si necesitamos que tenga un conocimiento intermedio de todo lo que es la documentación, la cuestión de clasificación y cómo esto decanta precisamente en el pedimento. Con esto llegamos a la conclusión de nuestra presentación y les agradecemos muchísimo en nombre del ITAC su participación en esta clase.